¿Hay algo más porteño que el bandoneón? Sí, tal vez sí, pero este bandoneón en manos de Fabio Wasserman tiene otro sabor, otro color, otra consistencia. Y bueno, yo lo tengo enfrente de mí, así que lo voy a saludar. Fabio, buenas noches, bienvenido a Sin Chamullo. ¿Cómo estás? Buenas noches Adriana, buenas noches Carlos, a todos ustedes y a la audiencia. Estoy muy feliz de estar en este programa, en Sin Chamullo, y de estar en esta radio que tiene tanta lucha, que tiene en las paredes, en las escaleras, uno huele la lucha y la solidaridad y esto que se ha construido, que se va del aire, ¿no? Tiene cuerpo. Es maravilloso. Estoy muy feliz de estar acá. Claro. ¿Qué es lo que escuchamos? Contanos, por favor. Era jugando yo con el bandoneón. Ajá. Por momentos puedo... Buenos Aires me invita con el bandoneón a mezclarme. Cuando no encuentro palabras para poder escribir, el bandoneón me salva. Qué interesante lo que decís, ¿no? El bandoneón te salva cuando no salen las palabras. Y mira qué bien te salen las palabras. También te salen que sos un eximio escritor, poeta, y con una sensibilidad superlativa, ¿no? Esta forma de expresarse a través de la palabra, mostrando, podría decir, el desamparo existencial que, bueno, nos toca a todos y nos atraviesa, ¿no? Sí, creo que es de lo único que tenemos para decir. Diría que es de lo único que hablamos, aunque digamos otras cosas, que podemos distraernos, podemos pensar en relaciones, en vínculos, en un montón de situaciones que nos hagan más fácil la vida, más soportable la vida, el acto de estar vivo, pero no escapamos a esa cuestión existencial que paradójicamente, como digo en los cuentos, en los poemas, tratamos de vivir de eso que tiene que ver con la muerte, de la muerte, pero hacia allí vamos, ¿no? Más allá de todo esto de lo que sucede cotidianamente para sobrevivir, de nuestra realidad, como se habló de esa otra cuestión que pasa por debajo y por dentro de todos todo el tiempo. Es sostener la vida con avances y retrocesos. Sí, creo que siempre son avances, ¿no? Que aunque uno piense que va hacia otro lado, que retrocede, somos arrastrados y en eso vamos todos hacia el mismo lado. A la única certeza. Sí, a la muerte. Claro, exactamente. La muerte. Exactamente. El lado solitario del río, uno de tus libros, ¿qué comentario sé que son cuentos, pero qué comentario nos podés hacer acerca de esta obra? Son 9 cuentos reunidos en el libro. Creo que lo que conservan es todos los cuentos un mismo corpus, ¿no? El cuento que da título al libro, Al lado solitario del río, es un cuento de un hombre que se entera de la muerte de su padre porque le llega una carta del cementerio en donde le dicen que debe ir a retirar las cenizas de ese padre que
él conoció muy pocas veces, que lo ha visto pocas veces, y se tiene que hacer cargo de ese padre, de las cenizas, de los restos materiales del padre. Y para mí, creo que lo he dicho en otras oportunidades, hacerse cargo de los restos materiales, hacerse cargo de eso que no se hizo cargo de uno, es la forma más terrible de desamparo. Ese es uno de los cuentos. El personaje, mientras va a buscar las cenizas del padre, y va al cementerio a encontrarse con ese trámite, ¿no? Que es ni más ni menos que un trámite. Va recordando todo lo que fue viviendo en esa búsqueda del padre, en ese desencuentro, no casual, sino en ese abandono. Y en un momento recuerda que cuando era niño fue a la orilla, al otro lado del río, a buscar al padre, porque había escuchado que del monte venían los hombres perdidos. Creo que del otro lado del río estamos todos, ¿no? Está ese cuento con ese hombre ya que va a buscar esas cenizas. Después hay otros cuentos de madres, de vínculos, ¿no? Tiene mucho de desamparo, diría, de soledad, de desasosiego. Los cuentos tienen eso. Hay otro cuento en donde un hijo se encuentra con una madre que cursa una demencia, luego hay y está abandonado, ¿no? Está abandonado en el sentido de que busca en esa madre el amor, ¿no? Algo de lo que todos mis personajes y yo también claro, buscamos desesperadamente, ¿no? Claro. Y tal vez aparece esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Sí, yo pienso que ninguno pudo elegir no haber nacido. Estamos sencillamente puestos a vivir, ¿no? Y con eso nos las tenemos que ver, y con eso se la ven los personajes del libro. Claro. Fabio, ¿qué pasa cuando aparece miedo a la hoja en blanco? Yo creo que lo que en particular aparece, por lo menos en mi caso, más que el miedo a la hoja en blanco, son los infiernos de mi cabeza. O sea, cuando no puedo escribir, sé que hay algo que se interpone, y que es eso que busco desesperadamente, que es sacármelo de la cabeza y no puedo. Más que miedo es desesperación. Y cuando logro escribir algo, aunque me guste o no me guste tanto, o me guste demasiado, y también a veces lo termino rompiendo porque o cajoneándolo para olvidarlo, porque también me angustia. Claro. Y me encuentro que cuando me vacío de eso, vuelve a aparecer, porque el infierno está en uno, ¿no? Y Fabio, ¿existe el miedo al texto? Existe el miedo al miedo, y eso incluye todo lo que uno pueda callar. Muchas veces frente a la inspiración, sí es que existe la inspiración, ¿no? Esto aparece y uno tiene la necesidad de ponerlo en el papel, y termina leyendo esto que escribió. Da miedo, ¿no? Lo dijiste mucho mejor que yo, lo expreso mucho más sencillamente, ¿no? Este año fue un año muy prolífico en recorridos por ferias de libros. Contanos por dónde estuviste,
¿Por dónde no estuviste en realidad? Porque estuviste en el exterior, en las ferias del interior del país. ¿Cómo fue eso? Sí, fui invitado generosamente a muchas ferias, a participar de ferias, a presentar los libros y a dar algunas charlas, lo cual fue maravilloso. A mí me provoca mucha felicidad porque es un encuentro con el otro lector, con el otro escritor, con eso que es uno también cuando no escribe, ¿no? Porque yo soy lector, entonces me encuentro con esos interrogantes que con los que me venían a escuchar algunas de las personas en las charlas que di. Una de los lugares donde me invitaron y me dio mucha felicidad fue en Perú, en la Feria del Libro en Huancayo, en Perú. Y fue muy muy maravilloso porque fue encontrarme con todo con curiosidades, ¿no? Con un libro de César Vallejo escrito en quechua, traducido a los poemas de Vallejo al quechua, y entonces uno ahí dice, bueno, que uno querría leer los poemas de los incas, ¿no? En nuestro idioma, pero en la lengua de ellos, en esa lengua, a uno ahí se da cuenta de lo indómita que es la palabra, ¿no? Hablas de traducción finalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pasa de un idioma a otro, de un original a otro idioma que no es original? Y me aparece la frase traduttore traditore, ¿no? Donde siempre hay una tradición, que dije, a socorro, se me fue. Traducción. Traducción. Cuando traducís traditore, ¿cómo se dice en español? Traditore. No, ninguno sabe, no como puede el ser. traductor de Traidor. Ahí está. Traidor. No, terrible. Traidor. Perdón es que es una palabra a la que le repelemos en esta radio. Claro. Y en estos días. Muy bien. Esto, ¿no? Nos convertimos en traidores de ese original, y siempre falta algo que no va, algo que no camina, algo que no encaja. Es complejo, ¿no? La traducción, yo creo que los grandes escritores han sido los mejores traductores, porque hace falta ser escritor para poder traducir un cuento, cualquier narración, y en particular un poema creo que tiene una complejidad aún mayor. En el caso, por ejemplo, hay una anécdota, creo que la recuerdo más o menos bien, que es de Borges traduciendo a Faulkner Las palmeras salvajes, que hay un párrafo que en el cual Borges se plagia a sí mismo, porque no hay modo de decir con las palabras con palabras comunes lo que decía Faulkner en Las palmeras salvajes. Entonces Borges va a un poema suyo, creo que es, y utiliza una frase que no la recuerdo ahora, pero que la utiliza para poder expresar lo que dice Faulkner. Y cuando uno la lee, dice, la única manera de decir esto que dice Faulkner es como lo dice Borges. Claro, es de una complejidad profundísima, ¿no? Cuando no encontrás esa expresión, esa palabra justa, dicha por el autor en su idioma original, tenés que buscar subterfugios para poder más o menos acercarte, y nunca es lo mismo. Dijiste recién Borges, vos lo conociste a Borges, contanos eso. Sí, le hice una entrevista
cuando yo era muy joven. Tenía 16 años, 16 o 17 años, sí, 17 años. Ajá. Estábamos haciendo una revista literaria con unos amigos y estábamos buscando, se nos había ocurrido hacer una entrevista a Borges y estuvimos un año buscándolo. En las guías de teléfono, no tenés la facilidad de hoy, ¿no? Que con internet, WhatsApp y esas cosas lo encontrás más rápido. No, de ninguna manera, era un delirio. Y además ni siquiera es que sabíamos, éramos chicos, entonces no sabíamos dónde estaba Borges. Llamábamos y no atendía a nadie en el teléfono. Decíamos, qué sé yo, el tipo estaba en Europa. Claro, totalmente. Yo supe que estaba en Japón, me dijo, no, estuve en Japón. Y en una oportunidad, teníamos habíamos quedado éramos un grupo de amigos en que el que podía hablaba por teléfono, porque tampoco teníamos teléfono en nuestras casas. Claro. Y yo me solía escapar del colegio, y estudiaba en el Urquiza, y me solía escapar y en decilo, ratearse, sí, pero era escaparse, porque yo iba a dar el presente y después se iba, claro. Después me iba. Yo lo entendí, yo hacía lo mismo. Claro, yo entraba a dar el presente y después me rajaba. Después rajaba, o sea, pues las faltas no nos lo no se hace, chicos, esto, si hay alguno que no se está escuchando, no se hace. Pero además era una época donde cuando salías, cuando te escapabas del colegio, los militares, la policía te detenía si estabas con el uniforme, y nosotros estábamos con el uniforme del Urquiza, que era un colegio que estaba intervenido por los militares. Entonces, si te veía la policía, te detenía y tenía que venir tu viejo o tu vieja a sacarte. Y entonces yo me metía en un bar donde sabía que estábamos más o menos protegidos, y en una oportunidad llamé por teléfono, como solía hacer, y me atendió Fanny, la empleada que estaba con Borges, y me dijo, le pregunté si, bueno, yo soy joven, que escribo en una revista, y quisiera preguntarle cuándo se encuentra Borges. Dijo, a ver, espera un segundo, y me atendió Borges al teléfono, y yo dije, puta, ¿qué estoy haciendo? Ahí caíste, ahí le empecé a hacer señas al hombre que estaba en la barra del bar, porque estaba en el café, y el hombre, muy entendido, me dio un cospel, y lo puse, porque estaba desesperado, no sabía muy bien qué decir, y Borges me dijo, ¿le parece bien en 2 horas? Y yo tuve que volver a mi casa a explicarle a mi vieja que habían puesto una bomba en el colegio. Sí, claro, por supuesto, obviamente. Y me fui a hacerle la entrevista a Borges, que fue que creo que fue algo mágico, sí. Fue algo mágico. Claro. Y eso abrió seguramente alguna puerta dentro tuyo para tomar algunas decisiones. O te estimuló, en todo caso, ¿no? Lo que pensé en ese momento y mucho tiempo después, y creo que por ahí esa sí fue algo que me abrió esa entrevista. Yo cuando fui a ver a Borges, lo que más me intrigaba de Borges era la ceguera. Yo quería ver a un ciego. Y me parece que después le puse un poco de palabras a eso que quería ver, ¿no? Que era ver eso que no se puede ver, cómo se ve. Pues esa ya fue una interpretación. Yo cuando fui quería ver al tipo ciego, y volví a mi casa con el Rancer, con el grabador, con las pilas que me había prestado mi hermana, y me puse una media en la como vincha para taparme los ojos y escucharlo. Eso fue lo que me pasó. O sea, lo quería escuchar así a ciegas, ¿no? Y también después supe que los ciegos ven amarillo, no ven negro. Pero yo me lo contaba Borges, ¿no? Cuando hablaba de la ceguera. Pero yo quería ver quería ver aquello que no se ve. Claro. Aquello que no se ve. Aquello que no se ve. Aquello oculto. Sí.
Y Fabio, ¿qué es narrar lo imposible? Bueno, creo que lo imposible es eso que no es posible de narrar, pero que cuando le busco cuando me siento a pensar en eso que es imposible, lo ubico en un lugar de categoría, en una categoría, para poder hacerlo y poder ponerle alguna explicación a eso que nos resulta insoportable. Insoportable es la angustia, insoportable es el desamparo, es el desasosiego. Uh-huh. Creo que eso resulta imposible de narrar, y ahí yo lo ubico como una categoría para poder hacer algo con eso. Uh-huh. Uh-huh. Para poder soportar, ¿no? Finalmente creo que de esto se trata. Sí, buscar soportes, ¿no? Claro, buscar soportes claro. Para poder aguantar y soportar. Y seguir. Fabio, ¿te gustaría leer algún poema tuyo? Sí, cómo no. Voy a leer el poema que da título al libro de poemas, ¿qué haremos con la sombra? No sé qué haremos con la sombra. Al cuerpo de a poco lo iremos olvidando. En la corriente, los pies desnudos, arrugados como los flecos de la costa, las manos descalzas, la llovizna sedienta. Los ojos ven pasar la sombra, la piel se arrastra sobre la piedra. Nada dice, el barro de la noche se baña en el vientre de la orilla. Las algas y la luna se agitan sobre el lecho. Pero el problema persiste, y es la sombra. ¿Qué haremos con la sombra? Al cuerpo, se sabe, de a poco lo iremos olvidando. Wow. ¿Hay algún otro? Sí. Mi hermana pone flores, yo piedras. Las voy a embalsamar, me dice. Mis piedras ya lo están, encierran un alma intacta. Mi padre está debajo, en la tumba ya no puede decir que es mejor. En cada aniversario, ella y yo lo visitamos, dejamos nuestro presente. Mi hermana pone flores, yo piedras. Las piedras ocultan lo que hizo, las flores lo que nunca jamás hará. Las flores de mi hermana se marchitan en el mármol, las piedras de mi memoria permanecerán intactas. Vamos a tener que ir cerrando, pero contanos un poco qué significa la piedra como rito enterratorio. ¿Qué significa la piedra como lugar de memoria? Y ya tenemos que ir despidiéndonos. La piedra es... no sé si me gustaría, pero porque no sé si podría dar una explicación como el rito, desde el rito enterratorio, del poner piedras en una tumba. Yo pienso que la piedra es eso que adentro hay más piedra, que está construido de piedra, que si uno escarba en la piedra solo encuentra piedra, no hasta en esa mínima expresión, y es lo que uno intenta dejar en esas tumbas, pero claro, están con uno. Claro. Gracias
Gracias por habernos acompañado. Hemos sido muy felices escuchándote con mucha atención. Ni más ni menos que alguien con una, como dije al principio, superlativa sensibilidad. Y hay un par de libros, o un libro que dijiste que ibas a sortear, a regalar, etcétera, o a mí me pareció escucharlo. Sí, he traído un libro de no se están haciendo unas señales, ya nos vamos. Bueno, 2 libros. 2 libros. Bueno, la próxima los vamos a sortear. Sí, claro. Entonces, Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de haber estado acá. Gracias por haber venido.